Carla, ¿estás ahí? Hola, Carla. Mm. Job, ¿podemos empezar contigo en lo que Carla resuelve? Buen día, doctor. Sí. Ok. Ok. Pues básicamente, ah, A ver. sí, pues les voy a hablar de la neurona y sus tipos. Em, es como un repaso de anatomía prácticamente, neuroanatomía. Y bueno, básicamente, como ya sabemos, la neurona o las neuronas son las unidades funcionales básicas del sistema nervioso. Estas van a generar las señales eléctricas y las van a transmitir a otras neuronas, a otras células del cuerpo también para que realicen sus acciones. Van a transmitir la información, dependiendo del tipo de neurona, va a ser muy rápidamente, un poco más lenta, pero en general se considera que transmite la información pues rápidamente. Y esta velocidad igual pues, va a depender de múltiples factores como el ancho del axón, la distancia del axón, si tiene mielina o no, etc. La función principal de estas neuronas es recibir, integrar y transmitir información a otras células. Como vemos en la imagen, tiene pues, tres partes básicas. Tenemos a las dendritas. Bueno, la imagen primero es una neurona estándar, por así decirlo. Es un ejemplo, pero hay varios tipos, luego lo veremos. Tenemos a las dendritas, que su función principal es recibir información del medio ambiente o bueno, también de otras neuronas. Estas dendritas prácticamente llevan información al soma, recibiendo miles de millones en ocasiones de señales. Bueno, como ya les mencioné, llegan al soma o al cuerpo en donde está el núcleo, es decir, es la parte encargada de dirigir todas las señales, de integrarlas, y posteriormente se transmiten al axón, el cual conduce los impulsos a los músculos, a las glándulas, otras neuronas. Este axón puede tener mielina o puede tener otro tipo de células como las de Schwann en ocasiones. Y vemos aquí que también tienen nódulos de Ranvier para hacer más rápida la conducción debido a la conducción saltatoria, como recordamos. Pero bueno, eso se ve más adelante con mis compañeros. Y tiene terminales presinápticos donde se van a acumular los neurotransmisores. Cuando llegue el impulso, se van a liberar. Básicamente esta es la estructura básica de una neurona. Y ahora hay varios tipos de neuronas que van a diferir en bueno, en el tipo de clasificación también. Por ejemplo, según su función, aquí tenemos neuronas sensoriales que van a transmitir las señales desde el exterior
hacia el interior, es decir, desde las terminales nerviosas se recibe la señal y se lleva al soma que está normalmente en el sistema nervioso central, es decir, hasta la médula o el cerebro. Vemos aquí en la imagen que tienen las neuronas sensoriales reciben información del exterior, pero también del interior del cuerpo. Llegan pues a su ganglio que puede estar ubicado en la médula o en el cerebro. Y posiblemente, no siempre, pero en esta imagen pasa a unas interneuronas que estas solamente van a encontrarse en el sistema nervioso central y van a conectar, pues según esta imagen, una neurona con la otra. Esta otra neurona puede ser sensorial o también puede ser otra interneurona, y de esta manera van a transmitir la información pues a otras neuronas. En este caso van a ser motoneuronas. Y estas motoneuronas o neuronas motoras van a enviar la información desde el sistema nervioso central a los órganos periféricos o, bueno, los tejidos encargados del movimiento voluntario e involuntario, en este caso los músculos, y pues se van a encargar del movimiento. Ahora, según la morfología, existe un tipo más de neuronas. Espérate, hay un detalle que es interesante. Cuando lo presenta uno así como lo presentaste, que todo es correcto, a veces puede quedar la impresión de que es una neurona hacia una interneurona, pero hay que considerar que es posible que varias neuronas estén mandando la información a una misma a varias sensitivas a una misma inter, ¿no? Y que esta interneurona también puede comunicarse con más de una en función de la información y de la intensidad de la información que recibió. Y esto es lo que permite la interpretación del estímulo, ¿no? Y que hayan consecuencias diversas en diferentes puntos. Entonces, pues bueno, nomás como creo que es bastante obvio, pero para dejarlo en la forma más precisa posible, ese detalle, ¿no? Que las neuronas inter, que son las que están a nivel del sistema nervioso, como bien dices, pueden ser o habitualmente reciben aferencias de más de una neurona sensitiva y que tienen eferencias a diferentes número de neuronas efectoras. No le quiero llamar necesariamente motoras, porque tú dijiste que también podían llegar a otros órganos, a glándulas, no necesariamente son motoras, sino que vamos a llamarle efectoras, porque podrían tener una actividad diferente de la contracción muscular, ¿no? Porque sabemos que el sistema nervioso manda señales eferentes, pues sí, motoras, pero a otros diferentes órganos y sistemas más allá de lo muscular. Pero bien, está bien, síguele. Sí, dependiendo igual del nivel de la sinapsis, las neuronas cada vez van recibiendo menos neuronas para integrar los estímulos. Por ejemplo, en este circuito básico recibe, como bien dijo, miles de millones de estímulos. En la siguiente va a recibir menos, pero va a abarcar más estímulos para integrar todas las funciones. Y así. Esta es la clasificación según la función. Hay otra clasificación que es según la morfología, es decir, la estructura de la propia neurona. Aquí no puse la unipolar, que es un tipo de neurona que existe, pero no en los humanos. En los Así no existen Aquí los tenemos la humanos, no más nos lo común y más cuentes. abundante. Sí, sí, sí. Aquí existe la más abundante, que son las multipolares. Estas tienen un axón, bueno, todas tienen básicamente un axón. Este transmite las señales eléctricas y la característica es que tienen muchas dendritas que son las encargadas de captar pues, los neurotransmisores que vienen de múltiples neuronas o en general de cualquier tipo de célula. Tenemos
Ahora, las bipolares, que estas, pues como dije, siempre van a tener un axón, y aquí tienen una sola dendrita que se va a encargar de captar también los neurotransmisores durante la sinapsis. Y esta es muy característica de los sistemas sensoriales o los tejidos sensoriales del oído, de la vista y también pues del olfato. Por ejemplo, los encontramos en la retina, en la cóclea, en el vestíbulo, en la mucosa olfatoria. Esto es un poco de el paso de histología. Y transmiten básicamente los estímulos en una sola dirección. Y tenemos las pseudo unipolares, porque parecen unipolares, porque en la punta del axón, bueno, o sea, solo sale un axón del cuerpo, pero en la punta ese se bifurca y da lugar a dos prolongaciones. Una actúa recibiendo los impulsos eléctricos con la información y la otra pues la transmite, ¿no? Y son las neuronas más comunes en el sentido del tacto, en la percepción del dolor. Es decir, lo encontramos en los tejidos, o sea, cercanos a la piel. Esta es según el tipo de sinapsis. Aquí vemos que hay varios tipos de, bueno, son tres tipos de neuronas: las excitadoras, las inhibidoras y las moduladoras. Básicamente, más del 80% de las neuronas son excitadoras, y se va a diferenciar con las inhibidoras en el tipo de neurotransmisor que va a transmitir, y por ello, pues, la función. Es decir, las excitadoras pues transmiten información excitadora y hacen que el potencial de acción pues se transmita, o la información en general se transmita hacia la siguiente neurona o el siguiente tejido. Las inhibidoras hacen lo contrario, liberan un neurotransmisor que limita o que inactiva la vía que estaba siendo excitada. Y las moduladoras no generan una señal transmisora, es decir, no generan neurotransmisores como tal. Por lo tanto, ni excitan y tampoco inhiben la funcionalidad de estas neuronas. Simplemente la modulan por medio de otros mecanismos y de otras moléculas, el modo en el que las excitadoras y las inhibidoras pues funcionan o realizan las sinapsis. Y básicamente es todo de neuronas y sistemas. Y luego, ¿cuándo vamos a hablar de los tipos histológicos de la neuroglia y el astrocito y estas cosas? No lo puse, doctor. Como, de hecho lo pensé, pero mencionaba neuronas. Y no. Entonces no tenemos eso. No. Pero lo podría presentar mañana. ¿Sí? Pues es que era como también parte de lo interesante. De hecho, es lo que se les evaluó también, que era Sí, una sí. pista muy clara, ¿no? Hasta un meme les mandé, caray. Sí, sí. Entonces, pues sí, lo platicamos mañana, qué hacen los astrocitos, qué hace la microglia, qué hacen los oligodendrocitos, ¿no? Como recordatorio, como bien dices. Sí, está bien. Ok, bueno. Ok, ya está lista, Carla. Sí, van a hacer el favor de proyectar por mí. Ujú. Bueno, pues vamos a hablar de cómo se organiza el sistema nervioso. Y primero, si lo vemos desde un punto de vista anatómico, pues podemos dividirlo en dos grandes grupos, ¿no? Sistema nervioso central y periférico. Vamos a centrarnos primero en el sistema nervioso central, que a su vez se compone del encéfalo y la médula espinal. Ambos van a estar envueltos por las meninges, que son de la más externa a la más interna, la dura madre, aracnoides y pía madre. Y bueno, hablando del encéfalo, pues va a ser la masa nerviosa contenida en el cráneo. Y pues esta a su vez consta de otras tres subdivisiones, ¿no? El cerebro, que deriva del prosencéfalo,
y se compone a su vez de telencéfalo y diencéfalo. En esta imagen de la derecha se puede ver en color naranja lo que es el telencéfalo, que básicamente son los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo en verde, que son tálamo e hipotálamo. Y bueno, el telencéfalo, a su vez, se compone de sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris pues van a ser los cuerpos neuronales, y en ese caso están distribuidos en la corteza y en los ganglios profundos, ¿no? Que van a ser los ganglios basales, que se ven en esa imagen de la derecha, igual en naranja, ganglios basales, y pues el tálamo también es sustancia gris. Y el resto pues va a ser la sustancia blanca donde cruzan todos los axones. Bueno, luego tenemos al cerebelo, que está de color café en la fosa craneal posterior. El cerebelo, pues, no sé si... ¿Qué pasó? Okay. El cerebelo, igual que el cerebro, se divide en dos hemisferios, que en este caso se unen por el vermis. La distribución de la sustancia gris y sustancia blanca es igual. La corteza es sustancia gris y tiene núcleos profundos, ¿no? El globoso, fastigioso, el emboliforme y no recuerdo otro. Y la sustancia blanca. Y y luego pasamos al tronco encefálico, que está debajo de lo que es el cerebro y por delante del cerebelo. Esto va a conectar al cerebro con la médula espinal e igual se divide en tres porciones que derivan del romboencéfalo. Entonces, hablando primero del mesencéfalo, va a ser la porción superior y más pequeña del tronco encefálico, y en su cara anterior tiene los dos ensanchamientos que se conocen como pedúnculos cerebrales. Aquí va a ser importante porque luego veremos que es donde están los núcleos relacionados al estado de alerta. Y bueno, luego está el bulbo raquídeo, no, digo la protuberancia, perdón, o puente de Barolio, que se conecta con el cerebelo por los pedúnculos cerebelosos. Aquí pues van a encontrarse también algunos núcleos de los pares craneales. Y por último está aquí abajo lo que es el bulbo, que se considera como una prolongación de la médula espinal. E igual van a haber núcleos motores y sensitivos de los pares craneales. Y aquí también se puede ver que tienen importantes centros reguladores, ¿no? No sé si pueden acercar a la imagen. Bueno, y luego... Te perdimos. Bueno, luego está la... ¿Sí? Luego está. Pues la médula espinal como parte también del sistema nervioso central, que está dentro del conducto vertebral. Bueno, aquí la distribución de la sustancia gris y sustancia blanca pues es inversa a la de la corteza, ¿no? En esta imagen se ve un corte transversal de la médula espinal donde se ve como una mariposa, ¿no? La sustancia gris por dentro y la sustancia blanca en la periferia. Y pues de ahí se va a segmentar en 31 pares de nervios espinales que ya van a ser componentes del sistema nervioso periférico. Bueno, en cuanto al sistema nervioso periférico, Espérate. ¿sí? Espérate. Para el sistema nervioso central, que nos interesa más por la naturaleza del tema que nos ocupa, que es afecciones del sistema nervioso central, sería interesante repasar así superficialmente qué hace cada una de las estructuras o qué controla cada una de las estructuras que estás mencionando. Y me parece, estoy casi seguro que no está, por como estoy viendo que progresa la presentación, pero va a ser importante que hablemos de cómo se distribuye el trabajo en la corteza. Porque cuando hablemos de manifestaciones neurológicas de ciertos procesos, como por ejemplo crisis convulsivas, o déficit motores o sensitivos, pues esto se asienta en la topografía cerebral y en la función de cada uno de
diferentes regiones o estructuras que estás mencionando. Entonces, pues es importante que hablemos justo de eso, ¿no? De la organización del sistema nervioso central implica, podemos bajar, ver la parte de arriba de la imagen, por favor. Ajá. Que sepamos qué hace el diencéfalo, qué hace el mesencéfalo, para qué sirve el cuerpo calloso, qué ocurre o qué fenómenos, qué pasa en el puente y qué pasa en el bulbo, y luego habría que meterse a los núcleos, ¿no? A los núcleos o ganglios basales y mencionar pues un poco qué hacen. Superficial, para que aquello que no se ha tocado más adelante, de todas maneras, haya sido mencionado en función de las enfermedades que vamos a ver después. Entonces, ¿tenemos eso o no? No, solo traía lo de las funciones de las estructuras del tronco encefálico. En la imagen, esta que es una foto, se ve No qué está en la centros imagen, importantes se encuentran. No se pero puede acercar. Y lo de los ganglios basales, pues no lo toqué porque supuse no, que en yo sé donde que no lo tocan los tocaste, cerebelos, ajá, pero todos cerebelo, han aprobado el curso de fisiología el semestre anterior, de lo cual cabría suponer que conocen las funciones del mesencéfalo. A grandes rasgos, no estoy pidiendo profundidad. Entonces, ¿alguien podría levantar la mano o abrir su micrófono y decirme qué pasa ¿a qué sirve el diencéfalo? ¿No? Bueno, tenía algo que iba a mencionar, de hecho, del diencéfalo, que va a ser el centro de relevo de casi todas las aferencias y eferencias del sistema nervioso central. Y pues también que parte del diencéfalo pues es el hipotálamo, que pues funciona también como glándula endocrina porque mediante las hormonas estimulantes o inhibidoras regula las secreciones de la adenohipófisis y a su vez secreta las hormonas de la neurohipófisis, que son vasopresina y oxitocina. Y pues también percibe los cambios de la osmolaridad sanguínea. Creo que eso es suficiente. Es un sistema de relevo, integra información y reacciona ante información que recibe en forma no consciente, ¿no? Estamos hablando particularmente de ajustes autónomos, ¿no? ¿Crees que esto define así superficialmente lo que está pasando, ¿no? Involucra respuestas neurales directas o involucra regulación del sistema endocrino, como bien dices, porque ahí se encuentra el hipotálamo, en donde se perciben condiciones, como tú dices, osmolaridad, pero también concentración de sodio entre ellos, presión arterial, concentraciones de hormonas tiroideas, de hormonas sexuales, de cortisol, mucha información, pero toda la información que se regula ahí es no consciente y por eso se toma nombre de sistema nervioso autónomo, ¿no? Porque ese funciona solito y en automático y casi todo eso ocurre ahí. En el mesencéfalo, ¿qué? ¿A qué nos sirve el mesencéfalo? Pues lo que tengo en la imagen es que ahí está el centro regulador de la micción, que es una función autónoma, y el estado de conciencia también se regula en el mesencéfalo. Y Esto hay vías explica. también. ¿Y qué más? Hay vías descendentes motoras también que salen del mesencéfalo, de los núcleos rojos. Puente. Lo En el pueden puente, buscar mientras hablamos, ¿eh? De verdad. sí,
En el puente está el centro neumotáxico que regula la respiración. ¿Nada más? Ay, pues es la vía de entrada al cerebelo de las aferencias que vienen desde la corteza cerebral. Pero su única fuente es pasar los estímulos al cerebelo y controlar la respiración. Me parece que es poco. ¿Alguien ya encontró algo? Igual, Doctor. bueno, relacionado tal vez con su conexión con el cerebelo, pero, o sea, tengo notado que contribuye en el equilibrio y el mantenimiento de la postura. Sí, tiene algunas razones para hacer esto, o sea, alguna participación en esto, precisamente porque recibe y transmite información al cerebelo que tiene que ver con la coordinación motriz y el equilibrio. Pero sí, equilibrio y postura, más allá, acuérdense que el equilibrio y la postura se regulan de tres maneras. Uno, en función de las capacidades del cerebelo; otra, en función del octavo par craneal en el aparato vestibular, y otra es por la propiocepción, que esta última también es no consciente y se integra en puente. Ok. No participa en el estado de alerta, no participa en algunos actividad de algunos pares craneales, no integra información de pares craneales. Sí, de hecho ahí están los núcleos de algunos. De hecho el vestibular tiene su núcleo en el puente. Y también creo que la formación reticular del puente tiene influencia en el estado de alerta. Ándele, este es justo así de superficial, pues, pero ¿qué participaciones tiene? ¿Por qué? Porque cuando tienes un evento isquémico o mecánico, hemorrágico o tumoral en alguna parte del cerebro, las manifestaciones clínicas se traducen en función de la relevancia o la actividad de la estructura anatómica que se encuentra involucrada por la isquemia, el tumor, la compresión, el cisticerco o lo que gustes y mandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay pacientes, yo lo veo en oncología, pues porque si hay un tumor que infiltra el puente, esencialmente no hay nada que hacer, ¿no? Porque si tocamos el puente y lesionamos su actividad central, que tú bien mencionaste, es el centro respiratorio, y por otra parte el estado de alerta, pues no hay manera de reparar eso y nos acabamos quedando de todas maneras sin paciente. Así que los tumores que afectan al bulbo, al puente o al mesencéfalo o al diencéfalo, pues no se pueden tocar, no se pueden quitar, ¿no? Y las manifestaciones clínicas iniciales o de progresión de la enfermedad en el caso del tumor, pero también en los eventos de isquemia, tienen que ver con, con la pérdida de la función de estas estructuras. Por eso es importante conocerla, ¿no? Porque, por ejemplo, no están ustedes para saberlo, pues se los cuento de todas maneras. Ahí tengo un chamaco con un astrocitoma, o sea, que es un tumor en donde los astrocitos están replicando en forma no adecuada y no están madurando y están siendo bulto de tallo cerebral que afecta tallo y puente. Entonces el chamaco iba, es un tumor de bajo grado, así que se multiplica muy despacito, y entonces lo mandamos a México y le dieron radioterapia en el ISSSTE y lo regresaron porque no hay tratamiento quirúrgico para él. Le dimos quimioterapia y el pronóstico de vida de un tumor de puente es como de 9 meses. Ese chamaco ya va en año y medio, íbamos en año y medio con quimioterapia paliativa, iba bien el chavo hasta que de repente empezó con dificultades en la marcha y amplió la base de sustentación y tiene debilidad en mi cuerpo derecho, pero no tiene parálisis facial ni otros pares craneales y todavía no me ha afectado la deglución. Y le hicimos una resonancia justo antes de que le pasara eso y el tumor estaba aparentemente más pequeño, pero es un estudio de imagen y solo me dice lo que puede ver. Y sin embargo al paciente le pasaron esas cosas y entonces aunque el tumor luzca más pequeño,
en una imagen, el caso es que la manifestación clínica es franca de progresión del tumor, y así se le hizo saber a papá, que es el que me lo lleva. Entonces, pues bueno, hay información que realmente sale aquí que nos permite entender qué es lo que está pasando, incluso aunque las imágenes digan diferente. Por eso es importante entender estas funciones. ¿Y los ganglios basales los va a decir alguien más? Supongo que sí, en sistema motor. Entonces vamos a dejar allá. Sí, doctor. ¿Sale? Ok, pasemos con Ricardo a los potenciales. Perdón, nos había quedado el autónomo, el periférico. Nos regresamos porque nos quedó el periférico. Ay, Dios mío, una fórmula. Nos regresamos. Pascal, tú estabas proyectando. Ok. Aquí superficial, pues, pero... Y ahí hablar de simpático y parasimpático, por eso es muy importante. El periférico y luego el simpático y el parasimpático en 5 minutos, doctora. Sí, bueno, el periférico se forma por grupos de ganglios y nervios que salen desde la médula espinal o del cráneo, que pueden ser los nervios craneales o espinales. El somático, pues se caracteriza porque es un sistema voluntario, que va a estar bajo control consciente y se constituye por fibras nerviosas aferentes, que traen información sensitiva de la periferia, y eferentes, que llevan la información motora. Básicamente los reflejos son parte del sistema nervioso somático. Pero se Luego, integran a nivel central en la médula sí, en la espinal. médula espinal. O sea que Sí, ahí debe de haber una interneurona. así es. Y bueno, por su parte, el sistema nervioso autónomo, pues van a ser las funciones pues inconscientes, ¿no? Básicamente aquí se regulan las funciones viscerales. Se divide en sistema nervioso parasimpático y el simpático. Aquí en la imagen podemos ver un poco más de sus funciones. Estos, pues sus orígenes igual. El parasimpático es la eferencia craneosacra, que tiene fibras que salen de los pares craneales, y de la porción sacra, que es de S2 a S4. De los pares craneales, pues tenemos el núcleo de Edinger-Westphal, que es el que contrae la pupila, el núcleo de la salivación y el núcleo del vago, que va a dar las fibras para todas las vísceras, ¿no? Corazón, pulmones y la mayor parte del tracto digestivo. Básicamente la función del parasimpático es ahorrar energía, ¿no? Es el estado de reposo. Y lo contrario para el simpático, que es básicamente el estado de alerta, prepararnos para lucha o huida, y que es lo que siempre lo caracteriza. Entonces la mayoría de sus funciones son, digamos, opuestas, pero en algunas son sinérgicas. Y bueno, el simpático viene de la porción, es únicamente de la médula espinal, de la porción torácica, es de T1 a L2. En la otra imagen de la derecha se puede ver que los nervios periféricos normalmente son mixtos. Entonces en las fibras viajan nervios aferentes sensitivos, eferentes motores y nervios que corresponden al sistema nervioso autónomo. Y pues ya al salir de la médula es cuando se dividen y van hacia el órgano diana. El sistema ¿El simpático se sistema caracteriza... nervioso simpático y el parasimpático integran información o envían información o reciben información del tallo cerebral, comprendiendo el tallo como puente mesencéfalo bulbo, o no lo hacen? Sí, Sí. porque por ejemplo en el bulbo donde están los centros respiratorios y eso, pues básicamente estas porciones simpáticas son las que van a llevar la información a la periferia. Ok. Y creo que es todo. Para agregar posteriormente va a haber que poner la representación gráfica de los territorios de la corteza cerebral. Ok, Eso es importante, ¿sale? sí.
ahora sí potenciales. Voy. Ya se aprecia. Sí. Ok, perfecto. Pues hablando de potenciales, esto es primero como una introducción antes de hablar de potencial de reposo y de acción. Para empezar por las fórmulas, hoy si no, tampoco me las aprendí, solo están como para recordar lo que iba a decir. Y creo que porque no está relevante No aprenderlas, pero bueno, importa, tenemos un amigo que es súper fan de las fórmulas, así que te lo puede explicar. perfecto. Bueno, ¿Quién era? ¿Quién es nuestro formulario? Era Guzmán, ¿no? creo que sí, no estoy seguro. No, pero mejor que no nos la explique, porque no lo vamos a usar en la práctica. Tenemos que saber que alguien se encargó de diseñar una fórmula, bueno, dos, un Ernst y Goldman, pero lo que nos interesa saber es qué fenómenos explica. No lo vamos a calcular, solamente vamos a entender. Explícanos para qué sirve o qué describe. Ándele. Sí, claro. Bueno, lo primero es el potencial de difusión. ¿Y qué va a hacer esto? Pues es la diferencia de potencial que se genera a través de una membrana cuando un ion, por ejemplo, en este caso tenemos el potasio, se difunde a través de su gradiente de concentración. Acá, por ejemplo, ¿cuál sería el potencial de difusión? El potasio sabemos que está más concentrado de manera intracelular, por lo tanto tiende a difundir a su gradiente de concentración, que sería hacia el exterior. Y este sería el movimiento, el potencial de difusión. Y acá viene el otro concepto, el potencial de equilibrio, que es la fuerza que podría contrarrestar o equilibrar o hacer que este potencial de difusión se detenga, por decirlo de una forma. Y es lo que podemos representar con esta flecha en color negro. Eh, es importante saber que obviamente si el potencial de difusión está formado por movimiento de iones, por lo tanto, si la membrana no es permeable a este ion particular que estamos hablando, pues no va a tener potencial de difusión, claro está. Y eso sería, pues, en palabras así sencillas, ¿qué es ese potencial de difusión? Potencial de equilibrio. Ahora, ¿para qué sirven estas dos ecuaciones, estas dos Es qué tan fórmulas? diferente es la concentración dentro y fuera, por lo tanto, qué tan fuerte es la fuerza que tiende a sacar el potasio en este caso, ¿no? Sí, y ahorita me acordé, sí, que la carga se considera este, el potencial intracelular respecto al potencial extracelular. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, va a haber menos 94, o sea, que va a estar más negativo adentro que afuera. Y por eso se maneja de esta forma, por lo que entendí. Este, mm, bueno, la ecuación de Nernst y la ecuación de Goldman sería como para sacar este potencial de equilibrio o el potencial que contrarresta a esta fuerza de difusión. El de Nernst es para un ion en particular, si estamos hablando de que está aislado, que solo está él. Y la ecuación de Goldman sirve para hablar en un ambiente en donde tengo mayor cantidad de iones. Y acá, pues, esta ecuación de Goldman considera la Todo. polaridad de la carga. Sí, considera también la permeabilidad, o sea, la cantidad de iones que se filtran, lo que es la conductibilidad, no, ¿cómo se dice? Si esta membrana es más permeable a ciertos iones o a otros, la La cantidad permeabilidad. la permeabilidad, la cantidad por decir, de potencial que aporta cada uno de los iones, porque es diferente para cada uno dependiendo de la permeabilidad. Y también, claro, pues las concentraciones intra y extracelularmente. Y esto es como la introducción. Ahora hablando ya un potencial de equilibrio, tenemos que va a estar principalmente los iones que están en la jugada, en este caso son tres: el sodio, el potasio y el cloro. El cloro leí que no aporta tanto, no se modifica tanto cuando es potencial de equilibrio. Digo, acá está mal, es potencial de reposo. Bueno, potencial de reposo y de acción. Los que tienen la mayor jugada o mayor cambio Con serían los sodio y de potasio. potasio y los de sodio. Exacto. Entonces tenemos dos tipos en este potencial de reposo, ahí me equivoqué. Y es la bomba de sodio-potasio y los canales de fuga de potasio. Son los dos principales que van a aportar a este potencial en reposo. Ya Y sabemos que la bomba de técnicamente lo sodio-potasio, que ¿cómo lo está hace? Pues pasando, técnicamente lo que está pasando es que el potasio está saliendo en forma continua, ¿no? sí. Y Continuamente está entonces, saliendo
y entonces la bomba de sodio-potasio está jalando al potasio de regreso y extrayendo sodio en intercambio. Que el sodio, por cierto, espontáneamente también está entrando porque hay permeabilidad de la membrana al sodio. Entonces es la actividad de la sodio-potasio ATPasa la que mantiene la polaridad de la membrana, lo cual es relevante porque sabemos que cuando llega un estímulo de la intensidad suficiente, la membrana se despolariza y entra masivamente el potasio y sale, perdón, entra masivamente el sodio y sale el potasio, y luego las bombas vuelven, o sea, como si se inhibiera la actividad de las bombas en forma temporal, cambia la polaridad y esto genera una reacción en cadena que puede o no, dependiendo de la intensidad del estímulo, despolarizar toda la neurona y mandar un estímulo hacia la neurona siguiente, que probablemente sea una interneurona, para que otra vez pueda o no ocurrir una reacción o una despolarización de la neurona siguiente o una liberación de neurotransmisores o el efecto pues que tenga cada una de las neuronas. Entonces esto es lo que vale la pena entender aquí. Síguele. Sí, y pues ya básicamente eso es la salida de potasio, que está dado ya está por la bomba sodio potasio y por su difusión, que en estado de reposo va a tener mayor permeabilidad y por lo tanto menciona que el potencial de reposo es en la mayoría de las neuronas de menos 90, pero pues esto puede variar. Y Para cada neurona hay neuronas sí, que tienen potenciales más arriba o más abajo, pero esencialmente reposo, entre comillas, quiere decir cuando la neurona no está despolarizando, pues en reposo no está, porque su bomba de sodio-potasio está ujú, activa para mantenerse en menos 90. sí, ¿Es claro. correcto? Claro, solo Sí, sí. entender eso, ¿no? Porque si yo Y le doy, y ojo, como es una bomba de sodio-potasio ATPasa, entonces para funcionar necesita, ATP necesita y para poder sintetizar ATPs necesita el oxígeno. la cadena respiratoria que es dependiente de oxígeno y transportadores de hidrógeno que estén trayendo hidrógenos para la cadena respiratoria que vienen de la actividad del ciclo de Krebs. Como su principal actividad es polarizar y despolarizar, es por eso que tiene un gran consumo energético. Y si ustedes leen, una persona que tiene actividad cerebral, cuando están ustedes estudiando o explicando que tienen actividad neuronal significativa, eso consume un montón de energía. ¿Ok? Que además la pueden alimentar vía beta oxidación de ácidos grasos para alimentar el ciclo de Krebs o vía glucosa. Pero aunque estén hipoglucémicos les puede dar trabajo, pero pueden pensar. Aunque tengan cierta disminución de la disponibilidad de glucosa, las neuronas pueden operar bastante bien a través de beta oxidación para mantener activa la cadena respiratoria, lo cual les genera los ATP suficientes para tener activa la sodio-potasio ATPasa que les permite mantener el potencial de membrana o, más importante aún, repolarizar cuando han sido despolarizadas. ¿Ok? Sí. Sí, claro, esto es así como... Y ahora ya el Que potencial de otra acción. vez, perdón, que explicaría por qué convulsionas cuando te baja el azúcar. ¿Alguien lo puede explicar? ¿Por qué una de las manifestaciones de hipoglucemia grave es crisis convulsivas? Ya les di los elementos, ¿eh? Cualquiera. Pueden equivocarse, ¿ah? ¿Nadie? Hombre, los hago más valientes, las hago más valientes. A ver, Aranda. Ya me parecía. Bueno, pues sería como, pues como no hay glucosa que se puede utilizar para el ciclo de Krebs, no hay hidrógenos, no se puede combinar con el oxígeno, o pues no termina de, No jala la cadena ajá, respiratoria. no sirve Entonces, la cadena respiratoria, entonces no se crea ATP, no hay funcionamiento de la bomba de sodio potasio, se altera el potencial y
pues, todo se va a la ñonga. Esa última cuestión me pareció más folclórica que académica. Sí, coloquial. Sí, muy coloquial. Preferimos utilizar términos un poquito más académicos, porque aunque sé que todo el mundo utiliza ciertos términos, no sé, prefiero que no se hagan clases. Cierto el caso, sí, la explicación que yo buscaba iba un paso más, dijiste todos los pasos anteriores, es ¿qué es una crisis convulsiva? ¿Por qué ocurre una crisis convulsiva? Es por la aparición de un foco ectópico de actividad neuronal que se dispersa. Lo del foco ectópico lo vamos a quitar, es porque hubo una despolarización de un conjunto de neuronas en forma simultánea que no deberían despolarizar en forma simultánea, lo cual, utilizando lo del foco, significa que algo pasó, que se despolarizaron muchas neuronas al mismo tiempo. Ahora, la posibilidad de que se despolaricen, perdón que te esté quitando, Ricardo, pero creo que ilustra muy bien el punto que quieres hablar en potencial de acción en enfermedad. Ahorita te dejo decir esto, pero en enfermedad, obviamente, si hay una discapacidad de las neuronas para mantener su potencial en -90 porque les faltan ATPs, porque están con poca glucosa, ¿no? Que es importante para hacer esto de mantener la polaridad en -90, es más fácil que despolaricen porque están más cerca, ¿no? Entonces, estímulos de neuronas vecinas que deberían ser subumbrales por la falta de energía suficiente proveniente de glucosa para mantener la polaridad, acaban por ser suficientes para despolarizar al vecino y al vecino y al vecino y al vecino. Entonces se propaga en forma regional un estímulo que no debería de lograrlo, porque los mecanismos de control para que no cada que despolarice una despolaricen todas, están fallando por la falta de glucosa para mantener activa la bomba de sodio-potasio. ¿Tiene sentido esto? Sí, porque en teoría pues se disminuiría este potencial de membrana de reposo y se acercaría Claro. al umbral. Entonces sí, es cierto, y se dispararían más fácilmente estos potenciales de acción. Y para esto estamos repasando lo que estamos repasando, para que uno diga, mira, porque miren, ya me los llevé a hipoglucemia, ¿no? Cuando un diabético se pone demasiada insulina, entra la glucosa a todos lados, baja la glucosa sérica, si baja demasiado, no, ahí para el cerebro es dependiente de glucosa para mantener, porque solo con beta oxidación no le da, es un gran contribuyente, pero no le da. Entonces, acaba en que su potencial basal en reposo, en vez de ser -90, -80 o -70, acaba siendo -45 o -30, y entonces que es muy fácil despolarizar. Entonces pasa algo en la neurona de un lado y ¡pum!, se propaga porque todas las vecinas están con un potencial de membrana inadecuado. Y entonces se mueven todas las neuronas, se despolariza un conjunto de neuronas motoras al mismo tiempo, lo cual da como resultado un movimiento involuntario, ¿no? Esa es la razón por la que estamos repasando lo que estamos repasando, para que entiendan por qué cualquier circunstancia que genere hiperexcitabilidad neuronal o mueva el potencial de reposo por la razón que sea, y por eso también decirles fármacos estimulantes es más fácil convulsionar, no sé, cocaína, cafeína, efedrina, metilfenidato, no sé, ¿no? Monster, que les encanta mezclar con alcohol, ignoro por qué, tiene esta capacidad de llevarte ahí, solo para entender el motivo. Potencial de acción. Sí, este tiene 3 fases. Bueno, primero el reposo, que ya vimos cómo se puede encontrar, y ahora lo importante es esta fase de despolarización y repolarización. Cabe
mencionar que esta fase de despolarización va a dar por la apertura de canales de sodio dependientes del voltaje. Esta va a tener dos compuertas de activación e inactivación. Las dos se van a activar por la despolarización. Sin embargo, una se activa más rápido que otra. Y por lo tanto, acá viene como esta... que una El activación sodio se quiere activa. entrar, ¿ah? Ujú. El Entonces, sodio quiere entrar, tengamos claro eso. Entonces, si se ataranta tantito la actividad de la compuerta de activación por aquello de que ya habíamos dicho de la despolarización, se abre, síguele, perdón. sí, claro. Y pues, vamos a tener esos estados, ¿no? Que es del reposo, activado y inactivado, ¿no? Bueno, vamos a tener esta despolarización y se va a dar una apertura masiva de los canales de sodio, específicamente la compuerta de activación, y entonces los iones van a empezar a entrar, van a empezar a ser menos negativa, van a despolarizar mi membrana, ¿no? Y por lo tanto acá se dice que aumenta la conductancia del sodio. Posteriormente va a llegar a su pico y va a empezar y se va a activar la compuerta de inactivación, es decir, se van a cerrar estos canales de sodio y por lo tanto la conductancia va a disminuir, por lo tanto el sodio va a dejar de entrar y al mismo tiempo la conductancia del potasio, es decir, ciertos canales de potasio van a activarse para estimular la salida del potasio a favor de su gradiente de concentración. Y por lo tanto, al final de cuentas, lo que va a hacer es que mi membrana se va a hacer más negativa. Y por lo tanto, acá se va a dar esa fase de repolarización. Cabe destacar que esta abertura de los canales de potasio tarda como en restablecer sus valores normales. Y por lo tanto, voy a tener un momento en el que voy a estar hiperpolarizado, que voy a estar por debajo de mi potencial en reposo. Que eso te protege para volver a despolarizar enseguida, ¿no? Ajá, porque sí, es más difícil si estás hiperpolarizado. Pero si movemos todo esto para arriba, entonces, aunque estés hiperpolarizado, pues ya eso no estás en un valor de protección porque toda tu curva se desplazó en los estados de hiperexcitabilidad neuronal. Ok, síguele. Sí, sí. Y nada más sería esto que acá igual interviene en esta parte de las compuertas en los periodos refractarios. Que de igual forma esto me ayuda a que no puedan lanzarse como nuevos potenciales de acción. Por el estado de que, por ejemplo, el canal de sodio, si está inactivado, si no se ha por decir, regresado a su forma a esta parte, pues obviamente si está en un estado inactivado, pues no puede darse esta entrada masiva y por lo tanto no puede darse el potencial de acción, que sería otro factor tal vez como protector, ¿no? Pero acuérdate que eso depende de qué polaridad, de qué tan polarizada está la membrana y qué tan activo es la bomba de sodio potasio para hacerlo, ¿no? Sí. Hay que revisar qué hace el diazepam, por cierto, se los voy a dejar. Ok. ¿Cómo le hace el diazepam para que dejes de convulsionar? Debe tener una actividad ahí. Correcto. Y pues yo creo que de potenciales es todo. No sé si me parece correcto. No, está bien, ya hasta avanzamos un poquito. Transmisión neuromuscular y sináptica. Fabricio. Sí. Ahí está. ¿Será? Sí. Bueno, primero que nada tenemos que saber o recordar que hay dos tipos de sinapsis en nuestro cuerpo, una sinapsis eléctrica y una química. La sinapsis eléctrica la vamos a encontrar sobre todo en el músculo cardíaco y en el músculo liso, que se da a través de conexiones comunicantes, que es lo que permite como que las contracciones como que sincronizadas de estos músculos. En el caso de la sinapsis química, esta se va a producir ya entre una célula presináptica, que en este caso es una neurona, una motoneurona, y una célula posináptica, que puede ser un músculo, glándula, etc. Y esto se va a dar a través de una hendidura sináptica, que es ese espacio que hay entre las dos células, donde la célula presináptica va a liberar
neurotransmisores para que se produzca una modificación en la membrana de la célula postsináptica. Recordemos que esta puede ser excitadora o inhibidora dependiendo del neurotransmisor que libere. La unión neuromuscular es un ejemplo de sinapsis química. En este caso, pues esta imagen pues es ya la conocemos bastante bien, en la que tenemos una motoneurona como célula presináptica y el músculo que es la célula postsináptica. Esto es lo que igual podemos conocer como una unidad motora, que es la motoneurona con las fibras que está inervan, pero esto pues ya se va a hablar más adelante de esto. Bueno, los pasos para la sinapsis en la unión neuromuscular va a ser que primero va a haber un potencial de acción que se va a propagar por la motoneurona que va a llegar pues a la hendidura sináptica. Este potencial de acción va a provocar la apertura de los canales de calcio en la membrana de la célula presináptica que va a permitir la entrada de calcio en su interior. Esa entrada de calcio va a hacer que las vesículas con acetilcolina, que se conoce como cuantos, van a ser, por exocitosis, van a salir hacia la hendidura sináptica. Esta acetilcolina se unirá luego a sus receptores, que son receptores nicotínicos, para que estos receptores nicotínicos que están acoplados a un canal un canal iónico va a permitir la entrada de sodio y la salida de potasio de la placa motora terminal, que así es como se va. Esencialmente es un mecanismo de despolarización mediado por un segundo mensajero o transmisor, ¿no? La acetil, sí. Aquí nos habían mostrado arriba que eran unas aperturas que se daban por la despolarización, sin explicar exactamente cómo en cada neurona. Uno de los mecanismos es que la acetilcolina abre el canal para que el sodio entre y el potasio salga, cambie la polaridad, despolarice la neurona, ¿no? Sí. O en este caso despolarice la placa motora terminal para que el músculo se contraiga, despolarice el músculo en este caso, ¿no? Sí. Bueno, nada más queda recordar que recordemos que el umbral de pues, la placa motora terminal es de menos 50 milivoltios y su potencial de reposo es de menos 90. Y pues ya una vez que ya se produce este cambio, pues la acetilcolina pues se disocia del receptor nicotínico y por medio de la acetilcolinesterasa se va a degradar en acetilcolina y pues la colina puede ser reutilizada para generar otra vez acetilcolina por la célula presináptica, ¿no? Y esto pues son los pasos pues, esenciales de la unión neuromuscular. Nada más para que te voy a tomar en cuenta que salió en el examen, que hay que saber cómo se integra esta información sináptica, que tenemos una sumación, que puede ser espacial o temporal. La sumación espacial, como lo dice ahí, pues se va a producir cuando dos o más inputs, que son estos estímulos que vienen de las células presinápticas, llegan a una célula postsináptica al mismo tiempo, pero se va a producir en diferentes lugares de la membrana, como vemos en la figura de arriba a la derecha. Vemos que son varios inputs que llegan al mismo tiempo, pero son diferentes lugares de la membrana. Esto va a provocar que haya como que un pico, una mayor despolarización, por así decirlo, porque pues se van a, como que se suman, se combinan. Ahora, si estos diferentes estímulos todos son excitadores, pues va a haber una mayor despolarización, pero suponiendo que uno es excitador y otro es inhibidor, pues se pueden igual anular. En el caso de la sumación temporal, pues es igual un tipo de sumación de potenciales postsinápticos que ocurren en el mismo lugar de la membrana, pero en diferentes tiempos. Y eso se va a deber a una acumulación de neurotransmisores. Como podemos ver en la imagen, hay como que picos que van como que aumentando, pero como que no van de golpe, sino como que hay ciertos momentos en el que baja un poquito, vuelve a subir, baja un poquito, vuelve a subir. Pero es tipo igual de sumación. No alcanza a repolarizarse y llega otro estímulo y otro, ¿no? Sí. Hasta que llegas al punto de despolarización. Recordar que cada estímulo que llega, cada neurona que despolariza todo o nada. El asunto es la magnitud del estímulo que le llega a la siguiente y cuántos estímulos o qué magnitud de estímulo necesita para lograr despolarizarse ella. Por eso dijimos desde el principio que aquello no es de 1 a 1 y no porque despolarice la primera significa que la segunda también lo va a hacer, ¿no? Porque aunque ella despolarizó, la intensidad del estímulo es modificada por la longitud del axón, Entonces, por eso es importante entender que a veces para que ocurra una despolarización de un efector se requiere más de un estímulo. Puede venir más de
varios estímulos al mismo tiempo de diferentes sitios o neuronas contribuyentes, o por la frecuencia de despolarización de una sola neurona que alcance a lograr despolarizar a su efector porque mandó varios estímulos consecutivos a gran velocidad, que es lo que habla la sumación espacial y temporal, ¿no? Sí. Entender que no porque aquella logró despolarizarse y subió de -90 a +20, eso significa que eso es exactamente lo que le va a llegar a la siguiente, lo cual implica que hay disparos neuronales o despolarizaciones que no acaban en ningún efecto, porque no logran traducir a la neurona siguiente o al efector la intensidad suficiente de estímulo. No cada despolarización acaba en un efecto necesariamente. Tiene que ver cuántas estimularon al efector siguiente o con qué rapidez o con qué tan consecutivos fueron los estímulos. ¿Sale? Síguele. Sí. Sí, más que nada igual eso mencionaba el libro con respecto a la despolarización de la placa motora terminal, que te mencionaba que tiene que despolarizarse de -90 milivoltios a -50 para que se dé como que el potencial de acción, y que no siempre se iba a lograr, que igual dependía de las cantidades de vesículas de acetilcolina que se liberaban y todo eso. O sea, que tiene que ver con qué tan fuerte es el estímulo que le está llegando de la motoneurona, ¿no? Si libera poca acetilcolina, pues a lo mejor entre la actividad de la sodio-potasio ATPasa y la acetilcolinesterasa alcanzan a neutralizar el estímulo sin que eso acabe con una despolarización. Sí. Y pues más que nada sería todo. Ok. Sistema motor. Voy, doctor. ¿Qué pasó, Ricardo? Es que no me sale mi presentación. ¿Se ve cómo comparto la pantalla? No. Ya, parece que está ocurriendo. O sea, se ven ustedes, ¿no? Sí. Ok. ¿Y ahora se ve mi presentación? Pues se ve que estabas jugando a algo en la esquinita de arriba, pero ya se ve la presentación. Espero que no estés jugando a lo largo de la clase. Hay muchos memes al respecto. No, doctor. A ver. Bueno, pues vamos a iniciar con el sistema motor. Es un tema interesante y un poquito largo. Bueno, primero, ¿qué es? La postura y el movimiento depende de una combinación tanto de reflejos involuntarios coordinados por la médula espinal y de acciones voluntarias controladas por centros encefálicos superiores. En sí, el sistema motor es el conjunto de estructuras tanto centrales y periféricas del sistema nervioso que apoyan las funciones motoras para que ocurra el movimiento. Entonces, las estructuras periféricas pues, pueden incluir a nuestros músculos esqueléticos y conexiones neurales con estos tejidos musculares. Y las estructuras centrales son estructuras complejas, como la corteza cerebral, el tronco encefálico, nuestra médula espinal, el sistema piramidal, extrapiramidal, cerebelo, todo eso. Entonces, para iniciar, hay que hablar sobre la unidad motora. La definición. La unidad motora. A ver. Ahí está. Un mismo músculo recibe varias fibras nerviosas motoras.
para que ocurra su función, ¿no? Entonces, la unión entre una sola motoneurona y las fibras musculares inervadas por ella van a formar lo que es una unidad motora, tal cual. Y en el libro del Constanzo menciona un ejemplo porque este puede variar de tamaño. Por ejemplo, para los movimientos oculares que requieren control fino, las motoneuronas inervan solo unas pocas fibras musculares. Esto da o sea, hace que tengan este tacto fino, o sea, este control fino. Y para los músculos posturales que intervienen en acciones más grandes, por ejemplo, nuestros miembros inferiores, pues las motoneuronas inervan miles de fibras musculares. ¿Ok? Y aquí entra un concepto que se llama, bueno, es un principio, se llama principio del tamaño, que habla sobre la fuerza en contracción. Dice que la fuerza de contracción de un músculo es graduada por el reclutamiento de unidades motoras. O sea, por ejemplo, como les había mencionado anteriormente, las motoneuronas pequeñas inervan pocas fibras musculares. Y aquí entra lo que estamos tocando, que puesto que tienen, umbrales más bajos, se van a activar primero. Y además de eso, como tienen, como las motoneuronas son pequeñas, van a producir menores cantidades de fuerza. Y va a ser lo contrario cuando, cuando tenemos motoneuronas grandes, o sea, pequeñas y grandes. Cuando son motoneuronas grandes, van a inervar a numerosas fibras musculares. Y como les había mencionado anteriormente, tienen sus umbrales, bueno, estos tienen sus umbrales más altos para activar potenciales de acción. Y en consecuencia se van a activar más tarde. Y lo que van a hacer es que al inervar muchas fibras musculares, también generan mayores cantidades de fuerza. Y es esto que se llama el principio del tamaño. Ahora, como vemos acá, es a grosso modo la vía motora. Que, bueno, las neuronas motoras se originan, como pueden ver arriba a la derecha, en la corteza cerebral motora. De ahí se interconectan con otras neuronas motoras del tronco cerebral, o sea, del tálamo bulborraquídeo. Y finalmente se van a encontrar con las de la médula espinal, específicamente en las astas anteriores. Y luego terminará en su órgano receptor, que en este caso son los músculos. Eso es a grosso modo que es la unidad motora. Ahora, vamos a hablar sobre los receptores musculares. Los receptores musculares responden a estímulos mecánicos y se localizan en los músculos y tendones para para interpretar información, ¿no? Estos van a dar información, especialmente para la tensión y la longitud. Dos de estos receptores, que son los más importantes para la actividad contráctil, son los usos musculares y el órgano tendinoso de Golgi. Los usos musculares se localiza en paralelo a las fibras musculares y nos da información sobre la longitud del músculo, mientras que la otra, que es el órgano tendinoso de Golgi, se encuentra en la unión músculo-tendón y nos da información sobre la tensión del músculo. Para entender un poquito mejor Estas esto, dos son los que dan la propiocepción. Y esta información es no consciente. ¿Es correcto? ¿mande, doctor? Estos dos, Son de la propiocepción, sí. claro, que sabes en qué posición estás, qué intensidad tienes la contracción muscular y responden más bien al tono, no está completamente relajado el músculo. Y tiene que ver con la postura, ¿no? Tú permítame un momentito.
Oigan, chicos, tengo un video sobre el siguiente apartado, entonces o sea, no sé si prefieren ponerlo. Ya volví a ver qué video hay. Ah, perdón, doctor. ¿Todo bien? Una llamada de un No, señor que está- quiere limitar sus gastos en su hija. Supongo que está divorciado. Tenía que resolver eso. Que cuál es el gasto mínimo y que cuánto cuestan los libros en realidad. Y si le vamos a hacer gastos adicionales, que porque necesites información para unos trámites. Ching, qué tristeza. En fin, adelante. Bueno, doctor, es que para entender los receptores musculares hay que irnos a la fisiología sobre los tipos de fibras musculares, los tipos de motoneuronas. Ahorita nada más No doy entra. dos detalles para entender hasta dónde, porque finalmente cuando uno le rasca a la fisiología se puede echar en cada uno de los temas 3 horas. Pero ¿por qué Sí. estamos revisando lo que estamos revisando y para qué nos va a servir? ¿No? Entonces aquí lo que tú estás hablando, la información sensitiva muscular en los usos musculares, en el órgano tendinoso que te dice la longitud y la tensión, más bien regula el control muscular, pensémoslo, del tono o de la contracción basal, puesto que no se encuentra completamente relajado. Entonces ahorita que estamos, espero que sentados, aunque supongo que alguno está pateando la pared desde su hamaca probablemente, ¿no? Pero yo que estoy sentado, ¿por qué no me caigo hacia un lado o hacia el otro? ¿Por qué mi cabeza no se cae para atrás o para un lado? Tiene que ver con el tono muscular. Entonces mantengo cierta posición en forma inconsciente, derivado de la información que viene y va acerca de cuál es la contracción y la longitud, la tensión tendinosa y la longitud de cada músculo. Y esto ocurre en forma razonablemente autónoma. Y aunque es de hecho un fenómeno de contracción muscular, es un fenómeno de contracción muscular involuntaria que mantiene cierta posición. Por otra parte, si yo quisiera decir que sí, entonces tengo que hacer una contracción voluntaria que se superpone sobre la contracción basal o involuntaria y que no está determinada ni por la retroalimentación de los usos musculares ni los órganos tendinosos de Golgi, sino que viene con información adicional. Y esto retroalimenta lo que habían dicho, que el grado de contracción muscular va a depender de la intensidad del estímulo que se está generando, para que sepamos cuántas fibras musculares están siendo estimuladas al mismo tiempo. Y sucede que en el tono muscular están estimuladas algunas, pero no todas, las suficientes para que además se guarde un equilibrio en mi cabeza que no se va ni para aquí ni para acá, ¿no? A menos que yo quiera hacerlo. Incluso yo puedo hacer relajación voluntaria hasta cierto punto, ¿no? O inhibición voluntaria, para que mi cabeza se caiga, porque eso no fue un movimiento voluntario de jalar la cabeza hacia atrás, sino que fue una relajación voluntaria del tono muscular hasta cierto punto. Entonces es interesante el control muscular del mismo músculo o que se integra a nivel de extra subcortical, ¿no? Que permite cierto grado de actividad muscular basal. Que también va a ser importante porque entonces, en cierto, y estoy agarrando lo de crisis convulsivas por ejemplo, como ejemplo, porque sí hay una integración central, porque cuando hay crisis convulsivas, habitualmente, excepto en las crisis de ausencia, se pierde el tono muscular. Y uno cae porque pierde el tono muscular. Y luego vienen los movimientos anormales. Eso quiere decir que sí hay una actividad hasta cierto punto integrada a nivel central, pero no central consciente o voluntario, ¿no? Y cómo entonces hay trabajo muscular voluntario y trabajo muscular involuntario, y que yo no esté haciendo un trabajo muscular con un músculo en específico, no implica que no haya contracción muscular. No hay contracción muscular voluntaria, pero sí hay contracción muscular basal o control muscular intrínseco. No sé si quieres construir sobre esto, para que entendamos por qué lo estamos viendo, ¿no? Sí, doctor. Pues
Ajá, como no sabía cómo aterrizar toda esa información, porque en Ayer te sí, la di bastante aterrizada, yo creo. no, exactamente, usted la dio súper aterrizada. Sí, porque Pues eso iba a me explicar pagan. sobre... Bueno, entonces aquí no hay nada más, pero ya hablamos de eso. Ponme la que sigue en tu diapositiva que sigue. Ok, Y si a ya los no tienes nada reflejos. más que decir, perfecto, porque además la neuro no se me da. Haz el video. No, no, el video ya no, porque es mucho, exactamente. ¿No? Es sobre las fibras intrafusales y todo eso. Bueno, vamos a empezar a hablar Pero sobre es más los reflejos. morfología, lo que tú estás diciendo es más fisiología básica, no es fisiología de para qué o cómo se usa o qué implicaciones tiene. Ya me entiendes, probablemente es el problema que estás teniendo. Exacto, ¿No? doctor. Sí, sí. Entonces, Em, como hay una autorregulación derivada del tono, si yo incremento súbitamente el tono o modifico el tono eh, que percibe el aparato de Golgi tendinoso, que es lo que se hace ocurre. con los reflejos, esto manda un estímulo para contrarrestar lo que pasó y por eso es que hay los movimientos reflejos que se integran a nivel central. Estoy estimulando a los tendones. Por eso los reflejos se buscan en los tendones y se golpean para cambiar la tensión del tendón y generar o evocar una respuesta directa, ¿no? Y esto lo que nos habla, la medición de los reflejos, es que está íntegra la vía que está mandando información acerca de la tensión y longitud de los músculos, y que es aferente hacia el cerebro o hacia el sistema nervioso, porque recordemos que la médula es sistema nervioso, y cómo esta información genera una reacción o respuesta que regresa y me habla de la integridad de ambas vías. Es lo que vemos en los pacientes. Ahora, sabemos que estos estímulos se integran a nivel espinal, sistema nervioso central, pero que no llegan hasta arriba, porque tú puedes tener una lesión de sistema nervioso central significativa y los reflejos se mantienen, ¿ok? Hasta cierto punto, depende de dónde se integren y de dónde esté la lesión, ¿ok? Eso es lo que lo hace interesante. Cuando hay ciertas disfunciones superiores, entonces se modifica la intensidad del reflejo porque también esto tiene que ver con el sistema nervioso autónomo y cómo está el simpático y el parasimpático y si están funcionando o no. Pero el reflejo debiera de permanecer a menos que tengas una lesión periférica y entonces saber que estos reflejos se integran a nivel espinal y que te hablan de la integridad de la vía aferente y eferente y que están allá y que no suben, te permite identificar en dónde está el problema cuando tú buscas reflejos, porque si tú buscas reflejos y no hay, entonces el problema está abajo, ¿no? Y si sí los hay, entonces probablemente el problema está arriba porque lo que se integra a nivel espinal ocurre, pero lo que se integra más arriba no está llegando por algún problema en la conducción desde arriba hacia abajo. No sé si esto tiene sentido. ¿Qué sentido? Sí, doctor. Para eso Sí. lo estamos bien. Para que entiendan ustedes cuando estudien exploración neurológica por qué hacen lo que hacen, ¿no? ¿Por qué cómo se traduce la información? Ok, entonces reflejo de estiramiento. Siguiente diapo. Son los reflejos de estiramiento, los de tendinoso de Golgi y la de flexión retirada. O sea, iba a explicar el proceso exactamente, pero no sé Como lo si es dije a grandes necesario. rasgos, ¿no? Que lo que nos interesan son los grandes rasgos, de verdad. ¿No? Ah, bueno, doctor, pues a cerebelo. El- Bueno, ajá, empezamos a hablar sobre eso, o sea, sobre Acuérdense que quiero sus diapositivas, ¿eh? Todas las que tengan guardadas. Esto que me las manden. Porque con eso quiero trabajar para hacer preguntas. bueno, el cerebelo regula el movimiento y la postura.
interviene en ciertas clases de aprendizaje motor y ayuda a controlar los movimientos en sí, lo que es sinergia. Si tenemos un daño cerebeloso, va a ocurrir una falta de coordinación. Hola, buenas. Hoy vamos a hablar sobre la fisiología del cerebelo. Cerebelo significa pequeño cerebro, y antes de hablar de la fisiología tenemos que recordar un poco de su anatomía. Hay que saber que es un órgano impar, que está ubicado ¿Cuánto en la dura fosa esto? craneal posterior y que se encuentra Espera un detrás momento. del tronco encefálico y por debajo del lóbulo occipital, y que está separado de este último por 3 horas. Histológicamente hablando, el cerebelo consta de 100.000 millones de neuronas, Es en que el equivalen minuto al 3:09. 90% de todas las neuronas del sistema nervioso. Al cerebelo se le atribuyen diferentes tipos de funciones, como la precisión de movimientos, el equilibrio, la postura, la bipedestación y el lenguaje. Al cerebelo, filogenéticamente hablando, lo podemos dividir en 3 grupos. Uno es el arquicerebelo, que también se lo conoce como vestíbulo cerebelo. Es la parte más antigua, que va a estar formado por el nódulo y el flóculo. Tiene aferencias de los núcleos vestibulares y va a transmitir información sobre el movimiento y la posición de la cabeza. Este cerebelo va a madurar a los 3 meses de edad y se ve reflejado con el sostén cefálico. El paleocerebelo o espinocerebelo está formado por el verde con el paraverde, Doctor, queremos en pararlo, aferencias pero de la médula, y se ¿Qué? encarga del control del tono y la postura. ¿Qué queremos quieres? pararlo, pero... Ah, Ok, está, no, ya lo en sí, lo más importante de aquí es que hay que entender Este que nuestro video cerebro es se un divide en... tutorial de 3 horas de cómo funciona el sistema nervioso. No, no, doctor, es sobre cómo se divide el cerebro. Pero está muy bien explicado. Sin embargo, queda poco tiempo. Como ven Y es en la larguísimo. imagen, Dígale. como ven en la imagen de la derecha, el cerebro se divide en 3 partes. En la parte de arriba se ve nuestro vestíbulo cerebelo, que está dominado por la información vestibular y controla el equilibrio y los movimientos oculares. Luego bajito tenemos el espinocerebelo, que este está dominado por la información procedente de la médula espinal y controla la sinergia del movimiento. Y abajito está, nuestro libro lo pone más como pontocerebelo. Este recibe mayoritariamente aferencias cerebrales a través de los núcleos protuberanciales y controla la planificación y la iniciación de los movimientos. Es cómo se divide. Y es lo que hablaba. Sí. Ok, que tiene que ver con la coordinación motriz en todo caso, ¿no? Sí, y el video hablaba sobre que hay tipos de fibras, o sea, células. Las fibras musgosas y las fibras trepadoras. Y mostraba una imagen. Avánzale, mijo, porque nos quedan 5 minutos o menos. Y nos vamos a quedar hasta allá, porque todo lo demás va a ser hasta mañana. Ok, doctor. Los ganglios basales son los núcleos profundos del telencéfalo. El núcleo caudado, el putamen, globo pálido y la amígdala. La principal función de los ganglios basales es influir sobre la corteza motora a través de las vías del tálamo y contribuye a la planificación y ejecución de los movimientos suaves. Como pueden observar en la imagen de la derecha, casi todas las áreas de la corteza cerebral se proyectan sobre el estriado. Incluida una entrada de información fundamental procedente de la corteza motora. El estriado se comunica más adelante con el tálamo y después hacia atrás con la corteza a través de 2 vías diferentes, que es la vía indirecta y la vía directa. ¿Okay? En la vía indirecta, el estriado envía una señal inhibidora al segmento externo del globo pálido, que a su vez envía una señal inhibidora a los núcleos subtalámicos. ¿Okay?
Luego estos proyectan una señal excitadora al segmento interno del globo pálido y a la parte reticulada de la sustancia negra. ¿Okay? Y estos envían una señal inhibidora al tálamo. Okay. Después de esto, el tálamo envía una señal excitadora de vuelta a la corteza motora y el neurotransmisor inhibidor en esta vía es el GABA y el excitador es el glutamato. Esta vía es una vía inhibidora y la vía directa es una vía excitadora. La vía directa sería así. Envía una señal el estriado inhibidora al segmento interno del globo pálido y la parte reticulada de la sustancia negra, ¿okay? Que a su vez, esta va a enviar una señal inhibidora al tálamo. ¿Okay? Y como en el caso de la vía indirecta que había pasado, el tálamo envía una señal excitadora de nuevo hacia la corteza motora. Y son los mismos, o sea, en este caso, el neurotransmisor inhibidor es el GABA y el excitador es el glutamato. Y también hay un circuito que es hay un circuito que es una conexión adicional. ¿Dirías que hay una retroalimentación de la información que está ocurriendo en los ganglios basales, en donde, por lo que nos acabas de presentar, estamos hablando de sistema motor, están los movimientos voluntarios, pero la coordinación de los movimientos se integra a nivel cerebeloso, postura y coordinación, y de alguna manera la intensidad o magnitud de los movimientos es regulada por información inhibitoria y excitadora de los movimientos que se genera a través de los ganglios basales, que norma entonces el movimiento, la precisión de movimiento, la intensidad de la fuerza de contracción. ¿Es esto lo que nos estás diciendo? En función de una serie de informaciones de ida y vuelta que involucran, bueno, modula, este sistema es un sistema que modula la intensidad del estímulo que va a llegar al efector, ¿es correcto? Sí, doctor, es que en sí creo que era explicar nada más función en vez de meterme tanto. Sí, porque es que es muchísimo, de verdad, y se me van a perder en el detalle. Porque entonces, la pregunta aquí no es, y entonces el estímulo del ida y vuelta, no. Si se te lesionan los ganglios basales, ¿qué vas a perder? Esto es lo que hay que entender. Para que no profundicen demasiado, porque entonces ya sé que luego en otras pruebas les han ido súper al detalle y he tratado de modular eso, pero las preguntas que quedan para mañana esencialmente es, bueno, si tengo disfunción cerebelosa, ¿qué pierdo y cuánto? Si tengo disfunción del núcleo rojo, del globo pálido, del putamen, de la sustancia negra, ¿qué es lo que va a pasar? Porque hay enfermedades que se asientan allá, ¿no? Si me falta GABA, si me sobra, ¿no? Si hay glutamato, no. Esto, ¿no? Es lo que hay que entender. Pero ya no nos da tiempo porque ya es la 1 de la tarde. Entonces vamos a dejarlo aquí. Vamos a pedirte que empieces mañana sobre esta línea así más superficial de más o menos qué hace cada cosa y qué pasa cuando se lesionan, que es lo que nos interesa de fisiopatología, que es la falla de la fisiología. ¿Sale? Nos vemos mañana. Doctor, tengo solo una pregunta así rapidita. Lo que pasa es que a mí me tocó exponer las teorías sobre el sueño, pero no me dediqué mucho a investigar acerca de Alzheimer ni de epilepsia. O sea, tiene que ver, ¿eso tengo que poner? ¿Cómo se relaciona? Es donde se va a sentar un poco, o sea, vas a hablar de cómo se regula el sueño-vigilia, pero por ejemplo, hay crisis convulsivas que característicamente aparecen cuando el paciente se despierta. Tan es así que por eso se hace electroencefalograma en el sueño y despertar, porque ahí es donde se busca, es con frecuencia que el paciente al despertar presenta esto. O cómo la deprivación de sueño tiene efectos sobre la función del cerebro, ¿no? Okay. Otra vez se llama fisiopatología porque vamos a entender cómo la falla de la fisiología explica fenómenos de enfermedad. Entonces, esa visión es que quiero que se explique. Perfecto, gracias. Bueno, nos vemos mañana, porque ya es hora de su otra clase. Yo también. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.